Lo Petegui, un hombre que no Sí. dirigió, que en su carrera no dirigió grandes equipos, pero que vino a ser para la selección nacional un buen entrenador, porque mantiene ese estilo español que llevó al fútbol de Sudáfrica 2010, pero ojo, viene España de dos mundiales bastante eficientes, como el que ocurrió en Brasil 2014 y la de la Copa de Francia 2016, donde la verdad salieron casi en primera ronda, sobre todo en Brasil 2014 fueron eliminados en primera ronda y no ofrecieron nada más, fueron auténticos fracasos. Con el equipo logró una brillante clasificación para Rusia 2018, entonces eso da esperanza, eso da como favorito siempre a España con ese toque incesante, ese tiki-taka, tic-tac, tocar, cambio de ritmo y ese orden que siempre han mostrado. Esa sería la esencia. La incertidumbre que dejaron en 2014 en Brasil, pero su historial como campeón del mundo, campeón de Europa en su momento, y la selección de España que llega de la mano del señor Iniesta, el veterano de mis batallas, lleno de talento. Amigos internautas de Rosario Radio, les saludo Andrés Ríos, @Poterríos. Muchas gracias. Mejía, que empieza. Ese respeto. Desde... Para que usted hashtag tienda buenísimo. No hay. ¿Sí? Vamos a regalar libros. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. Saludamos a todos los ciberoyentes de Bogotá y Colombia y del mundo que se conectan hasta ahora con nosotros por Rosario Radio. El día de hoy, en Las Voces del Libro, estamos transmitiendo desde un nuevo lugar de la universidad, desde la tienda rosarista ubicada en la plazoleta de la Universidad del Rosario, conocida como La Estrella, y pues estamos innovando no solo en un espacio, sino también en el tema del programa de hoy. Tenemos como invitado del libro un texto sobre periodismo, innovación y periodismo, nuevas prácticas para nuevos escenarios, y en la mesa de trabajo el día de hoy me acompaña Luis Izquierdo. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, Luis, feliz de tenerlo nuevamente en esta mesa. Muy bien, Lady. Muchas gracias. Contento otra vez aquí en la tienda universitaria. ¿Qué tal le parece este nuevo espacio en el que estamos innovando y haciendo radio? Como moderno, como innovador, además pues lleno de la institución, y me parece que es bien interesante que todos vengan a la tienda universitaria y podamos estar acá. Recuerden que estamos por Facebook Live y ya estamos allá, ya se están grabando y se pueden estar conectando con el speaker, con la señal en vivo de Rosario Radio, y pueden acompañarnos. Vamos a tener como sorpresas hoy, Lady. Sí, justamente iba a hablar de eso, pues a propósito de la innovación también vamos a premiar con algunos obsequios a nuestros oyentes el día de hoy, a propósito de una feria muy importante que se nos viene en los próximos días acá en la ciudad de Bogotá. ¿La Feria del Automóvil? No, la feria del libro, que es lo que nos libro, incumbe sí. en el programa. Sí, y vamos a tener muchos premios, pues a propósito de esta feria, del libro que tenemos hoy como protagonista de nuestro programa. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros durante la siguiente hora, que estén muy pendientes de todo lo que vamos a hablar, y por supuesto que nos acompañen a través de las redes sociales. Bueno, Lady, pues es una invitación a todos los rosaristas y a las personas que están cerca a la plazoleta de la universidad, que entren a la tienda universitaria, conozcan nuestros productos, se enamoren de ellos y de la universidad. También está
la librería, que está muy bonita y está organizada con los libros de la editorial de la Universidad Rosario, entre ellos Innovación y Periodismo, que es el que vamos a presentar el día de hoy. Sí, y además veo muchas cosas nuevas en la tienda, ¿no? Como nuevos objetos, nuevas ediciones y nuevas colecciones de ropa, entonces para que se animen, se echen una pasada por acá, y hay descuentos también para objetos mundialistas, ya lo habíamos mencionado antes en uno de nuestros programas, entonces no pierdan la oportunidad y no pierdan los descuentos de la tienda rosarista. Hay que llamar a una influenciadora que le vale de moda, ¿no? Sí, claro, La pero moda rosarista. los colores están en tendencia, los que tiene la tienda. Muy bien. Bueno, y la canción que estábamos escuchando al inicio de nuestro programa es de Gorillaz, Feel Good Inc. Y pues está nuestro programa porque este grupo para mí es uno de los más innovadores en cuanto a la música. Yo creo que desde que era muy pequeña, para mí el hecho de que no haya cantantes sino dibujos animados cantando en las presentaciones y en los videos musicales, para mí fue un hit y creo que es una gran innovación musical. Pues fueron los primeros que se lanzaron con hologramas, ¿no? En el escenario. Sí, en los videos, por ejemplo, hay unos en 3D, en 2D, en YouTube, entonces a mí me parece súper novedoso, la verdad. Pues debe ser muy emocionante, pues lo vamos a ver ahora en el Stereo Picnic, pues no ver personas cantando, sino precisamente estos animaciones, estos hologramas son los que salen, ¿no? ¿Quiénes vienen? No, sí, pues detrás de estas animaciones hay como un grupo de gente produciendo las voces, ellos cantan, pero de todas maneras uno ve... Entonces el creador de blues, ¿no? Sí, uno ve las imágenes en una gran pantalla interactuando con el público. Es bien interesante el show, los invitamos también a verlo y pues que nos cuenten sobre innovaciones a través de las redes sociales, qué otras innovaciones de música conocen, qué otras innovaciones de libros conocen ustedes también. Bueno. ¿Listo? Bueno, esas son las cosas del en vivo, ¿no? Están aquí recibiendo señales cada rato. Bueno, estamos esperando que vengan nuestros ciberoyentes. Lady, ¿cómo le pareció este libro Innovación y Periodismo? Pues a mí me parece que es un gran ABC del periodismo en nuestros tiempos, entonces yo venía pensando justamente en eso, que es un buen regalo para aquellos estudiantes o personas que se quieren interesar por el periodismo, que quieren empezar a ejercer el oficio, que no necesariamente son periodistas. Tiene un montón de temas, desde la parte legal hasta aspectos más contemporáneos, digámoslo, como la etnicidad, la categoría de víctima tratada desde los medios de comunicación. Entonces es un panorama súper amplio. Yo creo que si usted quiere empaparse un poco de las transformaciones que se están dando en el periodismo, de lo que está significando esto a la hora de hacerlo tanto académicamente como en el diario vivir, pues es un gran texto. A mí me llamó mucho la atención el texto que habla sobre los influenciadores, sobre todo porque lo dirige un poco hacia la moda, pero cuando uno ve situaciones como la que sucede hoy en día con Cambridge Analytics, uno empieza a hilar muy fino sobre el poder que tiene la información y sobre el poder que tienen estos influenciadores en los medios y en la capacidad de decisión que pueda tener una ciudadanía. Aquí solamente está enfocado hacia las tendencias que tengan que ver en la moda, que es lo que trabaja el autor en este momento, pero yo creo que uno podría empezar a tejer muy fino y dentro de la capacidad del conocimiento, pues empezar a hilar muchas de las propuestas que tiene este libro acerca de la transmisión de la información, de la creación de contenidos, de la influencia de esos contenidos en las decisiones políticas seguramente, y de la posibilidad de gestión en otros territorios y de la posibilidad también de una red comunitaria, que también no son los temas que están allí. Entonces yo creo que desde allí podemos establecer muchas líneas y este libro precisamente abre una perspectiva bastante amplia en el tema, ¿no? Entonces yo creo que esto es como un buen gancho para eso. ¿Sabe también a mí que me pareció interesante del libro? Que cuando uno habla de innovación y de nuevos escenarios, uno se imagina como todo al lado de la tecnología, ¿no? Muy ligado a estos nuevos espacios, al ciberespacio, a los cibermedios, pero la innovación también va de la mano de esas transformaciones sociales y políticas de una sociedad. Y el libro en gran parte apunta justamente a
esa transformación política que está teniendo Colombia de marco al posconflicto, de los acuerdos de paz y cómo entender la violencia en ese nuevo escenario. Y a mí me parece muy interesante porque la violencia de los medios de comunicación, y lo vamos a hablar más adelante en nuestro programa con el profesor Germán Ortiz, ha tenido un papel fundamental en los medios de comunicación y en la forma en que las personas generan su opinión y construyen la realidad. Pero en estas nuevas transformaciones y en este nuevo marco es necesario repensar la manera en que nos estamos aproximando a eso y el papel político de los medios de comunicación. Entonces, ese nuevo escenario también es importante y pues para que lo tengan en cuenta. Y también en el marco jurídico, era muy diferente hablar de libertad de prensa hace unos 200 años a como la entendemos ahorita, y sobre todo en redes sociales vemos un montón de discusiones alrededor de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, el caso de Matador, por ejemplo, ahorita que es muy reciente. Entonces, esos nuevos escenarios también son válidos dentro del periodismo actual y eso es a lo que le apunta el libro. Yo creo que es un panorama súper amplio y también hay una parte como de emprendimiento. ¿A usted qué le parece esa parte? Antes de hablar del emprendimiento, me parece que pues, tal vez yo tengo mis reservas, muchas reservas con lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo, y en la malinformación que hay en las redes sociales y en la manipulación que hay en las redes sociales. Creo que podemos hacer periodismo, creo que se puede hacer periodismo en las redes sociales. Creo que la universidad entrando en la virtualidad puede hacer un efecto de creación de capacidades críticas en los ciudadanos, pero también creo que muchas veces le damos demasiadas a las nuevas tecnologías y se está metiendo un gran monstruo que no estamos previendo lo que puede llegar a causar. Y está en la formación del periodismo, del periodista también, en su capacidad de creación de contenidos, pero también en sus nociones éticas frente a la verdad y frente a la investigación, que yo creo que son muy importantes allí. Yo creo que la gran cantidad de información que está trascendiendo por las redes sociales, lo que le está generando es un gran caos y un gran daño a la conciencia política y a la conciencia ciudadana. Entonces, por un lado tenemos como unos que están muy a favor y otros como detractores. Tenemos que llegar como a un punto medio, porque también creo que se pueden empoderar nuevas comunidades a partir de estas nuevas tecnologías, que tal vez en el emprendimiento pues también se pueden pensar desde aquí. Sí, y a propósito como de la parte ética que usted menciona, hay una parte súper interesante en uno de los capítulos del libro, escrito por Pedro Vaca, el director de la FLIP y que también es profesor en la Universidad del Rosario, y es la cuestión de la autorregulación. Él dice que la libertad de expresión tiene un poder enorme, sobre todo en estos tiempos, como bien lo decía Luis hace un momento, en el que las redes sociales tienen un papel fundamental, se convierten en un vehículo indispensable para transmitir la información, pero él dice, aparte de todos esos criterios éticos, digamos, establecidos en el periodismo, es súper importante que los periodistas se autorregulen y sean conscientes de su labor y de su impacto en la sociedad. Entonces yo creo que también es una reflexión pues para quienes hacemos el oficio periodístico, ¿no? Como estar atentos de que nosotros tenemos un papel de influenciadores dentro de la opinión pública y que en realidad pues uno termina influyendo en la opinión pública, si bien las audiencias no son agentes pasivos que se limitan a escuchar y como a seguir lo que dicen los medios de comunicación, sí uno determina un poco lo que la gente pone en discusión en sus conversaciones cotidianas y como en sus interacciones. Entonces yo creo que es fundamental como ser conscientes, y este texto, Innovación y Periodismo, Nuevas Prácticas para Nuevos Escenarios, brinda un poco las herramientas de lo que se debe pensar en unos espacios sociales y geográficos puntuales. Muy bien.
Y al ritmo de Televid, con la canción Somos Coyotes, recibimos al profesor Germán Ortiz. Luis, por favor, presente a nuestro invitado el día de hoy. Bueno, el doctor Germán Ortiz es coeditor del libro, es periodista de la Universidad de La Sabana, con especialización en Derecho Público en la Universidad Externa de Colombia y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Desde el año 2002 ingresó como profesor de carrera académica al programa de Periodismo y Opinión Pública en la Escuela de Ciencias Humanas, y entre el 2005 y el 2018 fue su director del programa para luego participar en el diseño y desarrollo del proyecto de maestría en periodismo en la misma facultad. Doctor Germán Ortiz, nos place mucho tenerlo el día de hoy. Muchas gracias por haber abierto su agenda y haber aceptado la invitación de las Voces del Libro por Rosario Radio. Muchas gracias a ustedes. Para mí es pues bastante satisfactorio acompañarlos para hablar un poco de este texto, sobre todo del proyecto, pues que de alguna manera ha sido un proyecto importante que se llevó en su momento en una zona que hoy por hoy sigue siendo una zona altamente conflictiva, como es el Bajo Cauca antioqueño aquí en Colombia. Este tema de los conflictos nos pareció pertinente hacer ese tipo de observaciones en una zona que evidentemente es muy sensible. Sí, profesor, a propósito de ese tema de trabajo, pues la primera pregunta que tenemos para usted el día de hoy es ¿cuáles son esos retos en el marco de un conflicto armado para el periodismo? ¿Qué enfrentan los periodistas ahora, después del acuerdo de paz, para informar? ¿Qué debemos hacer? Pues digamos que son muchos los retos que el periodismo en Colombia va a tener que enfrentar. Empezando porque llevamos 50 años informando de la guerra y aprender a formar y a informar sobre la paz no es tan fácil. Entonces, digamos que el primer reto es un poco meternos en la idea, meternos un poco, cambiar el chips que tenemos presente allí para elaborar las noticias. Y esa es como la segunda parte de un reto, y es que hemos venido o nos hemos acostumbrado a construir las noticias sobre los criterios tradicionales, los criterios de noticiabilidad, que generalmente se enmarcan en los problemas del día a día, en un país además como Colombia, donde la conflictividad social está permanente. Creo que basta solo con que ustedes observen, por ejemplo, cómo se presentan las agendas informativas en los noticieros de televisión de la mañana para entender un poco ese chip que aún tenemos, ¿no? Presentamos pues lo que ha acaecido en las últimas 12 horas, los accidentes de tránsito, los atracos, las peleas que hubo, el asesinato del taxista. Cuando estamos presentando esa información cotidiana, que es en la emisión de la mañana, pues por supuesto, imagínense ustedes una persona que acaba de llegar a Colombia, está en el hotel a las 6 de la mañana y prende las noticias para saber cómo es Colombia. Imagínense la imagen, la figura que se podrá llevar si vemos las noticias RCN y Caracol. Entonces, digamos que ese es el primer reto, es aprender a narrar que Colombia es un país con una multiplicidad de conflictos irresueltos, que es un país donde el Estado no hace presencia efectiva, donde las condiciones sociopolíticas pues no son las mejores, pero que sin duda el haber hecho un cambio de un proceso que llevó a una de las guerrillas quizás la más antigua del hemisferio a firmar un acuerdo y a una serie de actores a pensar que la salida en Colombia es el diálogo, parece haber quedado un poco a veces en el olvido. El segundo reto de esa narración está precisamente en que los medios entiendan que los escenarios que presentan a veces no son los más adecuados y los medios en eso suelen ser reticentes a la crítica. Hace unos meses, viniendo donde viniera la crítica, en este caso era el propio presidente Santos, que les hacía un llamado de atención a los medios para que de alguna manera tratasen de mostrar otro tipo de noticias que generaran un ambiente con una positividad mayor, o al menos con un escenario de perspectivas y de mejor futuro. Los medios salieron inmediatamente a defenderse, así que entonces ¿dónde dejaban la corrupción, los robos, los atracos, los escándalos, Odebrecht, etcétera, etcétera? Entonces, digamos que ese es como el segundo reto, y es que el país efectivamente está en un proceso de posacuerdo. Aún es muy difícil hablar de un post-conflicto, pero en ese posacuerdo hay una serie de elementos que evidentemente están allí presentes. Y les doy un ejemplo. Hace tan solo 15 días
salía publicada una lista de las ciudades más violentas del mundo. 50. Normalmente esto es un estudio que hace una fundación sobre seguridad que tiene sede en México. De esas 50 ciudades aparecen 3 de Colombia. La primera es Cali, en el puesto 28. La segunda es Palmira, en el puesto 30. Y la última es Cúcuta, en el puesto 50. Pero Bogotá no aparecía. Sin embargo, no fue noticia. No fue noticia que en Bogotá ya no estamos entre las 50 ciudades más violentas. Pero claro, la noticia era que habían robado 3.000 ciclas. Entonces, el problema es ese, un poco el desbalance y las perspectivas de una información que llevan a un cuarto reto, y ese cuarto reto me parece a mí que es precisamente, y ya se ha venido trabajando desde hace un buen tiempo en eso, que la información nefasta, aquella información que generalmente se basa en los hechos que no son los mejores, en los hechos de policía, en la violencia del ciudadano del común, etcétera, etcétera, son precisamente los contenidos por los cuales los ciudadanos más viralizan las noticias y generalmente son la puerta de entrada de las fake news, de las noticias falsas. Entonces, miren ustedes todo lo que está implicando eso. Por eso es tan importante repensar un poco lo que el periodismo hace, llamar por supuesto a los periodistas que hacen ese trabajo y sobre todo en zonas de conflicto, sin duda, en este momento hay zonas vulnerables, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Putumayo, el Golfo de Morrosquilla, son zonas que no ahora, tradicionalmente han sido zonas violentas, distantes, abandonadas un poco a los actores locales, a los actores de fuerza, pero que también son zonas donde se pueden generar cambios y retos y perspectivas, miradas distintas, un poco más propositivas, un discurso un poco más, un discurso más constructivo hacia la paz y no un discurso de odio donde aún se mantiene como esos que vemos en las redes del día a día, no, sino como un discurso en el que es posible pensar en una Colombia distinta, en una Colombia que efectivamente puede superar nuestros viejos odios, nuestros odios heredados, como diría en su momento nuestros políticos del siglo XIX, pero que todavía aún nos mantenemos en el siglo XX-XXI. Muchas gracias, doctor. Hace tal vez un año pude entrevistar al periodista Guillermo González. Estamos trabajando unas cosas sobre la masacre del Aro, y él me decía en esa oportunidad que a veces es difícil aceptarlo, pero los medios de comunicación y los periodistas tuvieron una alta cuota de responsabilidad dentro del conflicto en Colombia. Tal vez usted lo muestra un poco con el exceso de mostrar lo que está sucediendo, y a veces también por omisión, ¿no? Sabemos que de todas maneras las fuerzas del Estado acallaron algunos medios de comunicación frente a varios hechos, y pues ahí hay una responsabilidad por lo menos en cuanto a la omisión. Usted ha trabajado en zonas de conflicto, en zonas de guerra, el conflicto digamos que es en toda Colombia. ¿Cómo es la percepción de esta responsabilidad, si usted cree que existió en algún momento por medio del periodismo en esas zonas de conflicto frente al exceso, frente a la omisión que pudo haber allí? Pues digamos que en general la prensa, digamos que la mirada que se hace desde la prensa regional es una mirada un poco distinta a la mirada de la prensa que se hace a nivel central en Bogotá. Y está atravesado por otros factores que no hemos hablado acá. Las dificultades, por ejemplo, de realizar periodismo o hacer periodismo en zonas, sobre todo estas zonas como por ejemplo el Bajo Cauca antioqueño, está todavía muy atravesado por los poderes locales, el político, el alcalde, el diputado o el actor armado de las BACRIM o rezagos de las FARC, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estas personas sienten un poco ese temor, y eso no ha cambiado, eso es sin duda que está presente. Pero muchos de ellos también entienden que hay cosas positivas dentro de sus comunidades que no han sido y que no tienen ningún reflejo en la zona central. Entonces, pensemos lo que ocurre regularmente con los corresponsales de los grandes noticieros de orden nacional en Colombia. Los corresponsales que además ganan por nota. Eso ya es un primer problema. Al elaborar una nota, estos corresponsales, generalmente para que sus notas sean aceptadas y por tanto ellos tener o ganar algo, pues las notas tienen que tener algo de novedoso o algo de noticioso. Entonces, muchas veces las buenas cosas no venden. Ese es el problema.
el viejo dicho de que la noticia no es que el perro mordió al niño, sino que el niño mordió al perro, prevalece. Y entonces, claro, si yo quiero que vivo en Sincelejo y mi nota sea recibida en Bogotá, pues tengo que mostrar, a ver si me abren el noticiero del mediodía, con la Virgen María que estuvo en el fondo de una taza de chocolate en un pueblito donde ya hay romería para ir a verla. Y con eso posiblemente el noticiero del Bogotá me lo abra. Pero si a mí me cuentan que hay una investigación en curso, donde de pronto es posible que determinada universidad dé un aporte, o que hay un proceso de pronto de una fundación que está trabajando con unos niños, quizás esas notas no son tan noticiosas y con eso quizás no abramos el noticiero del mediodía. Entonces, ese es el gran problema, digamos, un poco atravesado también por ese tema de la economía de los medios, cómo se mueven los intereses y qué es lo que realmente ellos venden y qué no venden. Ese es un punto. El otro punto, sin duda, sí está marcado ya en una mirada un poco más estructural, mucho más de fondo, y es cómo la prensa en general, la gran prensa o los grandes medios, durante todos estos años de conflicto sí han ocultado o manejaron de unas maneras distintas los procesos que se evidenciaron. Basta, por ejemplo, pensemos en lo que fue en su momento, hay un buen estudio que publicó en la Universidad de los Andes sobre una estudiante de ciencia política en su tesis de grado, y era cómo los medios habían hecho el cubrimiento de la masacre de El Salado, un corregimiento muy cercano a Carmen de Bolívar. Entonces, allí los medios, digamos que miraban ese conflicto desde acá, ¿sí? Y a veces los corresponsales eran enviados a hacer los cubrimientos. Entonces, en este caso de Cartagena, que queda 2 horas, eran los que venían a hacer el cubrimiento. Pero las lecturas eran completamente distintas, lo que ellos veían allá y lo que se miraba acá. Y si pensamos, por ejemplo, en lo que fue el año 2000, para hablar específicamente de un año que fue además cruento, difícil, porque quizás fue el año donde más masacres los paramilitares produjeron, la prensa en general, los medios de comunicación, en particular Caracol y RCN, fue cuando incluso dedicaron horas enteras a hacerle entrevistas a Carlos Castaño y a decir, y de alguna manera a tomar, digamos, en su momento Darío Arizmendi arranca con una entrevista 15 días después de la masacre de El Salado, y Carlos Castaño es el que le dice al país lo que fue la masacre. Y con esa versión duramos 7 años, hasta cuando en el 2007 el proceso de la reconstrucción de memoria, etcétera, y todo este trabajo que se vino a hacer por el Centro de Memoria Histórica, pues se pudo como llamar la atención de lo que había sido la masacre del Salado. Después de que Darío Arizmendi le hace una entrevista de más de 1 hora a Carlos Castaño 15 días después, Claudia Brizatti repite ya no una entrevista de 1 hora, sino de 2 horas y media, 2 meses después. Y entonces, eso fue lo que hizo el país. Nosotros leíamos las masacres, las peores masacres acaecidas en Colombia, que se dieron a lo largo del año 2000. Chengue, Ovejas, El Salado, todas estas masacres fueron leídas por los paramilitares en los medios de comunicación. Y esa fue la versión que se quedó. Esa es una manera de ver cómo en general la prensa jugó con el conflicto. Mirábamos el conflicto entre buenos, malos, dependía de los intereses, dependía del presidente, dependía de la fuerza pública, de quien pudiera generar. Entonces yo creo que la prensa tiene una responsabilidad, y sin duda esa construcción de memoria y ese proceso de reconciliación también pasa por la prensa, y la prensa debe hacerse ese ejercicio. Yo creo que no solamente es una reconstrucción, porque en parte este posacuerdo está basado, entre otras, en la recuperación de la memoria, en el recordar lo que pasó y en el reflexionar si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Esa es una tarea que aún la prensa en Colombia no ha hecho, y es una deuda que aún tiene. Y creo que va a ser muy difícil que la prensa realmente entienda todo este tema del posacuerdo si realmente no se hace ese trabajo de reflexión dirigido desde los grandes medios, también convocando a los pequeños medios para hacer una profunda reflexión de todo el gremio en Colombia. Creo que ahí estamos un poco con esa deuda aún pendiente. Profesor, si bien, como lo mencionaba, los medios deben ser reflexivos en su hacer mediático frente a la audiencia, ¿cómo los profesores que forman a estas nuevas generaciones de periodistas deberían ser reflexivos frente a estos nuevos cambios? ¿Qué deberían enseñar ellos en las aulas en este momento coyuntural del país, por ejemplo? ¿Qué cosas se deben cambiar dentro de la práctica de enseñanza a los periodistas? ¿Cuál es su opinión?
Fundamentalmente, digamos, desde el punto de vista de un programa de formación de periodistas, creo que lo más importante, hay varios elementos, pero quizás lo más importante es que aquellos que se están formando en las nuevas técnicas y digamos, en una nueva mirada del periodismo, tienen que entender, entre otras cosas, qué fue lo que pasó en el país. Entonces quizás parece un poco, digamos, verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. Tenemos que saber qué fue lo que pasó en el país. Si nosotros estamos formando periodistas sin contexto histórico, sin una mirada de lo que ha sido la Colombia de los últimos 40 años, pues evidentemente vamos a lograr un periodista acrítico y un periodista que no va a entender qué fue lo que pasó y qué fue lo que realmente ocurrió en estos últimos 40 años. Estamos hablando, y no ir muy lejos, no estamos hablando del Frente Nacional, estamos hablando de mitad de los años 70, cuando el país inicia uno de los procesos más cruentos de nuestra historia reciente. Entonces creo que ese es el primer reto. El segundo reto es hacerle ver a los periodistas, a los que se están formando como periodistas, que el periodismo en este momento tiene un reto muy grande y que a veces lo que nos enseñaron hace unos años del periodismo aséptico, neutral, en realidad va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Nosotros estamos formando periodistas en un escenario donde hay demasiadas confrontaciones ideológicas, demasiadas polarizaciones. Y los periodistas tendrán que también entrar, y va a sonar un poco difícil lo que voy a decir, pero es así, los periodistas van a tener que entrar a militar también, militar causas. Eso que antes decíamos que no se hacía, ahora habrá que hacerlo. El asunto es qué tipo de causas vamos a limitar y desde qué tipo de lecturas vamos a trabajar. Hace unos meses, quizás 2 años, antes de que llegara Donald Trump al poder, un periodista de Univisión, que es muy conocido, que además fue expulsado de una rueda de prensa por él, Jorge Ramos, decía que realmente al periodismo no le queda otra opción que ser militante, que ser un periodismo militante, y que los periodistas que dicen que no militan aquí, no militan allá, pues es que no es verdad. Y yo creo que ustedes lo están viendo en este momento. Quizás, eso es una hipótesis que tengo yo, pero quizás uno de los costos que le está haciendo la opinión pública al canal RCN es precisamente ese. El canal RCN no ha podido decir claramente: nosotros militamos en esta causa, abiertamente esto es lo que hacemos. Otra cosa es que cuando cubrimos la información lo hacemos bajo estos principios profesionales, que no los abandonamos, pero militamos, nosotros defendemos esta postura, estamos en contra de esto, hacemos esto. Díganselo a la audiencia, díganselo abiertamente. Creo que en eso podemos aprender en cierta medida, y en esto del periodismo clásico que se hizo en Francia, cuando efectivamente hubo periódicos de La Croix, Libération, Le Monde, cada quien defendía su postura. Hagamos eso. Creo que eso no es nada nuevo, pero hay que recuperarlo abiertamente. Los periodistas tienen que ser militantes. La pregunta es, ¿sobre qué causa y en qué principios? Porque los periodistas, finalmente, ¿a qué se deben? Se deben al interés del público. La gente tiene confianza. La gente conservadora tiene confianza. Entonces yo prendo las noticias de Fox News y creo en lo que Fox News dice. Listo. Entonces ahí está haciendo un trabajo militante. Nosotros somos de CNN o de otra, y estamos confrontados con la Casa Blanca. Listo. La gente sabe que yo me confronto con la Casa Blanca y me prende. Y saben que lo que yo les digo, confían en mí. Entonces creo que ese es el periodismo al que tenemos que apuntar. Y un tercer elemento, me parece que en Colombia, particularmente en Colombia es válido, es el tema de la reconciliación. Nosotros como periodistas, aunque militemos, aunque tengamos nuestras propias creencias, aunque incluso estemos convencidos, porque aquí hay una ética de la convicción, defendemos una postura y demás, lo que sí no podemos olvidar es que este país lleva un siglo, casi más de medio siglo, en una guerra, y que nosotros lo que tenemos que generar también es una reconciliación, y una reconciliación entre distintas posturas y entre distintas maneras de mirar y ver el país. Entonces me parece que los periodistas, y en principio, deben tratar de mantener un poco en eso, en un escenario donde quepan todas las posturas, pero a su vez donde él asuma una actitud reconciliadora, reconstructiva. Eso me parece que es una labor que también lo pone en esa mirada un tanto militante. Entonces, creo que esos 3 elementos pueden funcionar más.
No podemos seguir pensando en los periodistas que no sepan de historia, no podemos pensar en un periodista que no le interesa realmente defender una causa, y por supuesto no podemos pensar en un reportero que no esté en capacidad de dejar a un lado el discurso del odio y esté en capacidad de crear un discurso más enfocado al tema de la reconciliación. A mí me parece que estos son 3 elementos que hay que enseñar. Doctor Germán, muchas gracias. Una de lo que leía en su texto, pues cuenta un poco, muy someramente, la historia de Leiderman Ortiz, y es un poco lo que usted cuenta. Es un hombre que desde unas condiciones de violencia muy fuertes tiene una posición periodística dentro de su territorio y la gente cree en él. Y una cosa que me parece muy interesante es cómo las personas acuden a él no solo para informarse, sino también como una especie como de psicólogo o de consultor dentro de su región, ¿no? Que es como esa relación tal vez de curador o de darle bienestar a esa comunidad en la que él está inmerso. Lo que muestra muy bien esa figura que usted ha tratado de dibujar el día de hoy, y que es el futuro del periodismo en una etapa de posconflicto en un país que verdaderamente lo necesita. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a las Voces del Libro. De verdad que ha sido muy, muy gratificante escucharlo, y dentro de tantas Cambridge Analytics hay como algo de esperanza en pensar que podemos cambiar esta configuración nuestra, que es bastante complicada hoy en día. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Solamente pensaba que Sebastián también. Esa música también. Entonces el audio. Primero. Voy a tomar fotos. La versión sesión del programa. Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro. Y hasta ahora recibimos a nuestro director de Un Rosario Radio, Sebastián Ríos. Él es un hombre antioqueño de 39 años que se radicó en Bogotá hace 18, es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, también tiene una maestría en la misma universidad, tiene además su propio proyecto independiente llamado El Bafle, y como ya lo mencioné, es el actual director de nuestra emisora. Buenos días, Sebastián, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días aún, efectivamente, Lady, Luis, y a todos los internautas de Bogotá, Colombia, del mundo que se conectan con Las Voces del Libro, el radio show de la editorial. Qué bueno estar aquí en este espacio de la tienda rosarista. Voy a ver si me copio y también me traigo algunos programas para acá, porque la atención ha sido maravillosa, y ver todos los productos que tiene comerciales de marketing. Nuestra universidad no los conocía tantos, me causó curiosidad. Muy bueno. Sí, cada vez se vuelve más cercana,
Y pues bueno, tenemos a Sebastián Ríos el día de hoy para hablar nuevamente de nuestro texto invitado, Innovación y Periodismo, nuevas prácticas para nuevos escenarios. Y Sebastián, yo no sé si usted lo notó, pero en el libro hace falta como una parte de radio y de las transformaciones que se han hecho en los últimos tiempos a propósito de las emisoras online. Yo quisiera preguntarle, dentro de su experiencia justamente, ¿cuáles son esas transformaciones principales que se han dado en los medios de comunicación online? Pues sin lugar a dudas la radio es de los pocos medios en cuanto a la comunicación que siempre ha estado a la vanguardia de las innovaciones técnicas y tecnológicas. En la radio, cuando se accidentó el Titanic, se empezó con el cuento de Nicolás Tesla del transistor. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la reportería de guerra y el poder decir cómo estaban las tropas a través de la radio. Entonces era la comunicación, la nostalgia con su familia. Y así mismo como fue creciendo la industria de la publicidad, los 40 y los 50 la radio era su medio predilecto. Acá el FM empezó a mediados de los 80 y con el cambio a FM pudimos llegar a la música anglo. Es decir, siempre la tecnología ha estado a la vanguardia de la transformación y de la línea de tiempo del mundo como tal. Y eso no lo tiene la prensa y la televisión. La televisión tal vez un poco con el cambio a color y el cambio de los transistores y las pantallas, pero la radio en la forma de mandar la inmediatez de la información ha estado ahí. En estos momentos Twitter, sin ser un medio de comunicación sino red social, tal vez es un medio más caliente que la radio. Hoy uno se entera más que tembló por Twitter que por el sismógrafo. Sí, claro que sí. Y pues a propósito de estas plataformas digitales, ¿cómo los medios deberían incursionar en ellas? Porque muchas veces uno encuentra que todavía los medios tradicionales no son muy cercanos a las redes sociales, como que no entienden muy bien a estas audiencias un poco de la generación de los millennials. ¿Qué deberían hacer esos medios tradicionales en cuanto a las redes sociales? Bueno, y si me quiero ir un poco más allá, hablando del texto de Innovación y Periodismo, de nuevas prácticas para nuevos escenarios, me gusta mucho el trabajo que se está haciendo en el periodismo regional. Los medios tradicionales, pues tradicionalmente están en las grandes capitales y por ende tienen que ir en la coyuntura y bajo la vanguardia de lo que se está presentando. Pero me parece muy importante este trabajo que muestran de periodismo regional, de cómo los talleres para ellos de redacción de noticia, de cómo se maneja un Facebook y un Twitter, es lo más wow para ellos. Claro, porque como los enseñaron con el periodismo tradicional de qué, cómo, cuándo y a través de una pirámide invertida, y ahora se les volteó la torta porque la audiencia quiere la información ya, todo en el mismo párrafo, pues para el periodista regional es donde yo veo el principal reto. Sí, definitivamente tenemos que meternos en el cuento de la cultura de la paz, como bien lo dijo nuestro anterior invitado, el gran maestro y pedagogo de la comunicación, Germán Ortiz, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que si no, como bien lo dijo usted en la pregunta, si no formamos desde el principio al periodista de que la importancia de la comunicación, no importando región, ciudad, mundo, es el hecho como tal, el ser historiador del momento y no dándole prevalencias al monopolio al cual pertenecemos como empresa, pues es donde está lo más importante. Yo diría que en el periodismo regional hay que mantener, como bien lo dice el texto, los talleres para el periodista regional. Como bien lo dijo don Germán, es un periodista que recibe sus dividendos por notas que hace, que eso es muy triste, y al profesionalizar el periodista de región, las personas rurales y de región podrán estar más a la vanguardia del acontecer global. Entonces para ellos ya vender pan no necesariamente tiene que ser en la esquina, sino que puede ser en cualquier parte de Londres, y eso es muy importante que lo tenga el periodista regional, que no solamente su publicación va a salir en el Colombiano, en el Heraldo o en el Meridiano de Córdoba, sino generar el interés global de una sola noticia. Y eso pasó mucho en los 80, donde la BBC se enteraba más por el colombiano que por el tiempo de lo que pasaba en Colombia. Me parece que es fundamental hacer esa énfasis y me gustó mucho esa parte del libro, y me permite, Lady y Luis y estimados oyentes, decir una mención. Quiero valorar mucho este libro. Cuando me llegó a las manos el escritorio, me lo comí en una hora, por no decir en menos, porque aglutina todas las últimas reflexiones pedagógicas que se han hecho en torno a la comunicación, a la convergencia digital, al nuevo énfasis del periodista. El periodista hoy tiene que ser multitarea. El periodista ya no tiene su fotógrafo, ni su videógrafo, ni tiene alguien que le sostenga la cámara, ¿no? Un solo periodista hace todo: escribe, habla, locuta, toma la foto,
luego se va y hace de todo, y esa es la formación que también ustedes, los periodistas que están terminando comunicación social y periodismo, tienen que hacer énfasis. Ya hoy les toca hasta vender. Antes no nos enseñaban a vender, y ahora nos llega un medio y le dice, listo, yo le doy tanto, y usted se pone a comercializar los espacios de la emisora. Pues también tenemos que ser vendedores. Sebastián, ahora que estábamos hablando, ponen sobre la mesa el término de convergencia de medios, y sobre todo también en un artículo que habla sobre la ciberesfera, pues cada vez es más el contenido digital o el contenido de información, o sea, la generación de contenidos es mucho más grande allí. Tenemos grandes problemas, como lo que hablábamos al principio con Lady, de todo lo que pasa con Cambridge Analytica, lo que está pasando en las redes sociales, los influenciadores de medios más tratando de que la participación política o la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía esté dada más por cuestiones emocionales que verdaderamente una capacidad crítica que nosotros estemos fomentando. Desde esa perspectiva que tiene sus pros y sus contras, ¿qué lugar en esa convergencia de medios, en esa ciberesfera, cumple una universidad, una radio universitaria como la nuestra en la web? ¿Cuál es su posición y su papel allí? Nosotros como radio universitaria, sin lugar a dudas, nos atenemos a varios parámetros. El primero es que somos de interés público. Estamos en la bolsa de emisoras de interés público, como lo dice la ley. Las emisoras indígenas, colegiales, universitarias y del Estado, como Radiónica, son de interés público. Tienen el parámetro de trabajar para y por la comunidad. Segundo, somos sin ánimo de lucro. Somos sin ánimo de lucro. Visibilizamos y potencializamos los servicios y productos que tiene la universidad para la cual está montada la emisora. Sin embargo, no deja de ser un servicio para la comunidad, y yo creo que ahí se basa mucho. Mucha gente estudia periodismo para ser presentadora de farándula y se le olvida que el periodismo es para y por la comunidad. No, es que yo quiero tener plata. No estudies periodismo, viejo, que es que el periodismo no está dando plata, a menos que seas el presentador de las 7 de la noche, y no son muchos, es uno solo. Entonces, al periodista de hoy en día hay que enseñarle que es que uno vive cómodamente, uno vive bien, pero todos los días se levanta para trabajar para y por la comunidad. En nuestro caso, en el mundo, en la comunidad rosarista, estamos trabajando hoy en día en la convergencia digital, en la convergencia mediática. Tenemos una revista académica que es una de las más antiguas de Latinoamérica. Tenemos un periódico impreso y digital, así mismo con su buen linaje y tradición. Tenemos también la editorial, por supuesto, con sus publicaciones. Tenemos las redes sociales oficiales de la universidad. Tenemos el programa de televisión Diálogo Mayor, que estaba en el canal 1 y ahora va a salir a través del canal de YouTube original de la universidad. Nosotros, como emisora, tenemos que estar al tanto de lo que publica cada uno de ellos para visibilizarlo y viralizarlo mucho más ese contenido. Nosotros desearíamos que todo lo que pasa en nuestras 24 horas, 7 días a la semana en nuestra parrilla también se fuera posicionando en los diferentes espacios de periódico, revista y televisión. Hacia allá vamos, estamos trabajando. Hay un comité de comunicaciones todos los lunes en donde cada medio rosarista dice qué tiene de información para la semana y cómo nos podemos ayudar. Eso genera una convergencia. A nivel comercial, el Grupo Planeta, con todo lo que es Fútbol Red, el diario El Tiempo, Canal City, Canal Tiempo, todo lo que pasa, así sea en el ABC del bebé, que sale los domingos, sale algo de otro medio del Grupo Planeta. Lo mismo pasa con el Grupo Valore, o más conocido como Grupo Santo Domingo, Shock, Stock Models, Cine Colombia, El Espectador y Noticias Caracol. Todos ellos se tienen que repartir la misma información que todos generan. Y hacia allá vamos, las nuevas redacciones, la mejoría donde todos apuntamos, que es la BBC, siempre es el ejemplo de partida de la BBC, pues ya se creó una sola sala de redacción que son 2 pisos, en Londres son 2 pisos, y usted sabe de deportes, pero tu hobby es la música, escribe música también, para la sección de música. Se están acabando los puestos porque varias personas aglutinan más funciones, es verdad, pero eso hace parte de que la innovación, los aparatos, la tecnología, están un poco llevando al hombre máquina, ¿no? Sí. Antes de continuar con la entrevista a nuestro director Sebastián Ríos, les tenemos una noticia a todos los ciberoyentes. ¿Hay más libros? No, mejor aún, tenemos boletas para la Feria del Libro y los invitamos. Para ganársela es muy fácil. Queremos que se acerquen a la tienda rosarista, se tomen una foto con el libro protagonista de hoy, Innovación y Periodismo, Nuevas Prácticas para Nuevos Escenarios. Ya se ganaron uno, de cuenta. Aquí dentro de la tienda la gente se está animando muchísimo. Para los que nos ven en Facebook Live, también les estuvimos dando la boleta por acá y el libro con Sebastián Ríos. Se toma la foto con el libro y les entregamos la boleta. Diego Garzón se las va a estar entregando y los esperamos a todos. Y bueno, Sebastián, continuando con nuestra conversación,
Hace un rato hablábamos de la difusión y de ese periodismo regional que muchas veces queda marginalizado un poco por los medios grandes y pues por las geopolíticas del conocimiento básicamente, pero también la audiencia tiene un papel importante ahí, ¿no? Y la pregunta justamente apunta a eso, ¿cómo la audiencia puede contribuir a que esos medios alcancen unos estándares altos y puedan ser conocidos más allá de la región? Es que así como hubo técnicas y herramientas tecnológicas que permitieron que la radio fuera creciendo y otros medios con la inmediatez de la información, hay que poner un punto de partida que lo tiene el capítulo 2 del libro, y es que la audiencia también se innovó, la audiencia se transformó. Estábamos acostumbrados en los 80 a una audiencia, pues yo soy de los 80, entonces hacía parte de una audiencia que solo recibía la información que le daban a través del transistor, y yo me hacía una opinión, no sé si tomaba partido, como lo decía don Germán en su momento, a favor o en contra, pero yo solamente consumía. Hoy en día la audiencia genera contenidos. Hoy la audiencia puede constatar a un clic que lo que me están diciendo es verdad o mentira. Hoy puedo aportar por WhatsApp, como lo está haciendo la FM, Tropicana y Radioactiva, por WhatsApp con notas de voz sobre el contenido del día, sobre el tema X o Y. Hay un filtro, por supuesto, para que no se torne grosero, pero ya la audiencia genera contenido. La audiencia, sin tener que recibir pago de nómina, quiere hacer parte del medio, quiere hablar. Y por eso es fundamental que hoy las páginas web sean, aparte de interactivas, que integren a la audiencia, que puedan votar por su artista favorito, que puedan opinar que la nota quedó más redactada y que no les gustó. Eso es válido. Al estar en redes sociales y en la red, estamos abiertos al sí y al no. Eso es muy importante. La audiencia también se transformó. Sebastián, pues este es un libro que trata de marcar como una perspectiva de futuro, ¿sí? ¿Cómo es el futuro usted de la radio universitaria en la web? Yo creo que la radio universitaria, lo hablamos varios directores de radios universitarias, para la redundancia, en el último encuentro en La Guajira. Primero, la convergencia digital. Tenemos que ser convergentes incluso entre las radios universitarias. Por eso, hoy en día en nuestra parrilla de programación hay programas de Univalle, de la Bolivariana de Medellín, del Externado, porque estamos repartiendo lo nuestro y ellos nos están dando lo de ellos. Y eso es fundamental, convergencia digital. Segundo, para evitar las fake news tenemos que ser mejores cada día, ser más profesionales, nunca olvidar la reportería. Estamos ante unos periodistas que consideran que la reportería es estar al frente de Google. Se les olvidó mirar al entrevistado, levantar la mano, tener ímpetu, carisma. Hoy son todos tímidos, miran para el piso con las manos en los bolsillos. Uno les pregunta cómo están, bien. ¿Y cómo has estado? Muy bien. ¿Y qué más has estado? No, muy bien. Pues parecen el pie de Valderrama. Estamos ante una juventud millennials que solamente describen cómo se les fue en la rumba, pero no realmente en su quehacer de vida. Entonces, para eso hay que ser reportero. Entonces, yo opino esas dos cosas, convergencia y la reportería. Sebastián, ¿cree usted que los medios impresos, por ejemplo, van a tender a desaparecer? Es una eterna discusión dentro de las aulas y dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué cree que no? Yo no creo, así como, por ejemplo, se dice que la moda es cíclica y que la política es dinámica, frases en puros lugares comunes, pues yo sí considero que la magia del texto, el poder tener ese tacto, porque lo tenemos, hace parte del sentido del ser, del animal que somos, el tacto, eso nunca se va a prescindir. Cuando hablamos en la Feria del Libro entre digitales o físicos, todos caemos en cuenta de que destapar un libro o leerlo, abrirlo por todas las hojas, destapar el CD, mirar, leer todas las letras, eso es fascinante. Hoy en día sé que el pulgar izquierdo de los millennials está más gordo que los demás dedos de la mano por la tableta y por los dispositivos digitales, pero sin lugar a dudas el impreso se mantiene. El que New York Times y El Espectador en Colombia vayan a cobrar a partir de este domingo, después de 3 lecturas que yo haga gratuitas en la página web por la información, es válido y estoy de acuerdo, es un modelo de negocio. No olvidemos que es un modelo de negocio. Entonces, aquí el modelo de negocio de nuestra emisora es sin ánimo de lucro. La universidad solamente está metiendo para que nosotros visibilicemos, pero si nos planeamos un modelo de negocio, la torta cambia. Por eso es de acuerdo a... Bueno, Sebastián, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros el día de hoy aquí en Las Voces del Libro. Les recuerdo a todos los ciberoyentes que pueden encontrar innovación y periodismo, nuevas prácticas para nuevos escenarios en la tienda Rosarista, desde donde estamos transmitiendo hoy, también en la editorial de la universidad, en las librerías de nuestros distribuidores como Lerner, Panamericana, Librería del Siglo del Hombre. Y pues no olviden escribirnos en todas nuestras redes sociales, editorial UR en Facebook, en Twitter, y también estamos en Instagram
supuesto, también recuerden seguir a U Rosario Radio en sus redes sociales y escucharnos en Spreaker. Oiga, Lady, ¿me permite un mensaje social? Sí, claro que sí. El 17 de abril arranca Filbo 2018 y estaremos presentes en el inmenso e imponente stand del segundo piso del pabellón 2 de la editorial 3, como es costumbre desde hace 4 años. Estaremos desde el 18 de abril, 17 montajes, 18 nosotros, hasta el 2 de mayo, invitados todos a hacer radio en vivo. No tienen que en este momento tener un radio show como tal en nuestra parrilla, pero si quieren colaborarnos, bienvenidos. Todos invitadísimos y por supuesto adquirir todos los libros de nuestra editorial allí en ese espacio. Agradecemos especialmente a Luis Izquierdo, que nos acompañó hoy en la mesa de trabajo. Gracias, Lady. Y a nuestros invitados, Germán Ortiz, Sebastián Ríos, nuestro productor, Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz, nuestro control master de hoy, Mario Duarte, por supuesto, Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y por supuesto de U Rosario Radio. Mi nombre es Lady Pimienta y nos vemos en la próxima emisión de Las Voces del Libro. Edición.